Bueno, entonces comenzamos este nuevo módulo de reforma contra reforma. Vamos a comenzar a hablar hoy acerca de la noche del papado. La noche del papado, el nombre ya tiene en sí mismo, tiene una connotación que lo alerta a uno. Algo está pasando acá. No tenemos la posibilidad de estudiar cada uno de los papas históricamente, ni siquiera los del Liber Pontificalis, que eh, digamos son los aceptados por ellos. Ya ustedes vieron cómo durante la historia del papado comienzan a aparecer papas y antipapas. Y alguien creerá por ahí que de pronto antipapa fue uno o dos, por ahí no es. Todavía tanto papas como antipapas quieran, porque es que dependía quién tuviese en ese momento el poder político, entonces declaraba a los opositores antipapas. Entonces en algún momento los unos eran antipapas o los otros, depende quién tuviera el poder político. Entonces acá en la historia van a encontrar una cantidad de gente que se consideran que son los legales, los propios, los que son los papas, y otros que van a terminar a razón de que fueron vencidos militar o políticamente, entonces son considerados como antipapas. Entonces la historia es muy, muy extensa, tanto de papas como antipapas, pero eso no nos interesa. Vamos a mirar 3 o 4 bloques de historia de grupos de papas, entonces, en donde se desarrollan ciertas circunstancias que terminan desembocando finalmente en lo que llamaremos el proceso de la reforma. Y es que ustedes se han fijado que la reforma va paralela al grupo de cristianos que ahí van existiendo, lo que yo he llamado la iglesia subterránea, un grupo de cristianos que siguen existiendo allí ocultos como debajo de cuerda, que van paralelos en la historia del catolicismo, que no hacen parte del catolicismo, que no hacen parte de ninguna religión, que siguen manteniendo los principios bíblicos y que son denominados frecuentemente, depende del momento de la historia, reciben un nombre y siempre son catalogados como herejes, ¿cierto? Grupos de herejes y van recibiendo diferentes nombres a medida que va avanzando el tiempo. Digamos, uno puede rastrearlos a través de las mismas denominaciones que el catolicismo hace sobre ellos, los nombres que les van poniendo, eh, y el hecho de que los llamen herejes, por lo menos le alerta a uno para que, ven, escuchemos esto, miremos qué es lo que dice este grupo, a ver de quiénes se tratan. Probablemente ahí nos encontremos con un grupo de cristianos auténticos. Entonces, ahora nos encontramos con unos bloques de papas. Papas que hacen parte de grupos familiares, de clanes familiares realmente. Van a encontrar ustedes que esto aquí, la elección del papa no es eh, pues, democrática, libre, mucho menos santa. Van a encontrar una cantidad de factores que hacen que el papado sea considerado una de las instituciones más corruptas en la historia de la humanidad, pero no solo corruptas, sino lo criminales. Y, y pues claro que ellos van a negar muchas cosas, van a negar documentos, van a negar hechos, porque ¿quién va a querer reconocer eso hoy en día que la institución a la que pertenece anteriormente hizo ciertas cosas? Eso siempre lo van a controvertir, van a encontrar eh, herramientas y ahora pues con la posibilidad de hacer difusión masiva de cualquier cosa, pues encuentran herramientas que divulgan y que ponen en tela de juicio documentos históricos, eventos históricos que pues realmente muestran en el fondo lo que era o lo que fue el catolicismo en un momento determinado en algunas fases. Pero vamos a hablar entonces de familias. Básicamente encontrarán que hay algunas familias dominantes, lo que hoy en día llaman familias nobles. A uno le da la impresión de que en la historia, entre más noble sea la familia, realmente es porque más corrupta fue. Y lograron imponerse, imponerse a otras familias que no alcanzaron nivel de fuerza, el nivel de poder o el nivel de corrupción y no lograron ser tan nobles. Finalmente es eso lo que ocurre. Es que la nobleza europea está sentada sobre la violencia, sobre la corrupción, sobre la muerte, sobre la maldad. Esa es la nobleza, la sangre noble eh, europea tiene ese componente. Es un componente realmente un poquito malo para poder decir alguna cosa de eso. Permítanme cierro acá estas imágenes. Y sigamos acá entonces. Tómense el trabajo, por favor, de leer ese texto que tienen ahí.
Bien, como pueden ustedes apreciar en ese par de imágenes que tenemos en pantalla, tocamos dos temas para los cuales ya se hizo un trabajo previo. El primero de ellos tiene que ver con las decretales pseudo-isidorianas, unos documentos sobre los cuales ustedes ya investigaron y ya entendieron cuál era la finalidad de ellos. Y el segundo elemento que estamos tocando acá son las indulgencias. Entonces, a partir de estos dos conceptos, es decir, la incapacidad que tenía la sociedad para poder actuar en contra de un papa o de un obispo o de algún alto funcionario eclesiástico del catolicismo, era imposible actuar contra ellos sin importar lo que hicieran, porque tenían, digamos, una protección jurídica, una protección que les daba su propio derecho canónico. Y porque ustedes a veces, a partir de la historia que vamos a comenzar a contar, se preguntarán, pero ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? ¿Cómo es que nadie decía nada, nadie hacía nada si están sucediendo estas cosas tan execrables? Porque nadie hacía nada. Y es porque aquí ya encuentran ustedes que hay una especie de marco jurídico de protección que impide que impide que la sociedad realmente se encargue de juzgar todas estas situaciones que están ocurriendo al interior de la organización. Y de otra parte, pues el poder que da el dinero, la capacidad de financiamiento obtenida a través de las indulgencias. Y acá tenemos, simplemente para ampliar un poquito lo que ustedes ya investigaron, la figura de Johann Tetzel, quien fue uno, no el único, eh, de los encargados de recoger indulgencias, porque ahora toda la culpa se la echan a Johann Tetzel porque fue el dibujito o la pintura que hicieron, entonces ahora todas las culpas son de él. No, habían muchos encargados de ir y vender indulgencias por todas partes, papas que lo hacían también y prelados de alto calibre que eran encargados de hacer eso. Entonces, fíjense que Johann Tetzel no era cualquier tipo de clérigo como algunos sitios en internet intentan mostrar. Es un personaje que además era inquisidor, que era un encargado de la Inquisición, no solamente en Polonia, sino en Sajonia también. Es decir, que tenía un alto cargo eclesiástico y que era encargado por un papa directamente. Pero básicamente su trabajo, en su trabajo no era el único. Existían más como él, por supuesto. El objeto principal, pues lograr que las almas llegaran al purgatorio si estaban en el infierno y luego salieran del purgatorio y llegaran al cielo. Entonces acá el negocio es absolutamente completo, porque no solamente tenemos la posibilidad de vender un permiso o una indulgencia, pues, para poder pecar mientras estoy en la tierra, sino que además, pues, puedo resolver también el más allá. Al lado derecho de su pantalla encuentran los llamados cofres de Tetzel en un museo. Ahí es a donde en esos tipos de cofres recogían el dinero que provenía de las indulgencias. Eran unas cajitas bastante grandes, incluso para esta época. Y cuando ustedes hicieron su investigación, que fue muy interesante encontrar que notaron ustedes que las indulgencias no son solamente de la época medieval. Encontraron ustedes que hoy en día todavía se conceden indulgencias. Si bien es cierto que de pronto no se están haciendo directamente los pagos por obtener esos beneficios de indulgencia, pues hay unos ciertos requisitos. Entonces nos encontramos esta indulgencia, de la cual algunos de ustedes también hicieron mención. Es una indulgencia que surge en el evento del COVID-19, es decir, esto es muy reciente. Se le concede la indulgencia a quienes en este evento resultan enfermos, incluso se le extienden al personal de salud, se las voy a dejar para que ustedes posteriormente la lean. Y de esa manera, pues al obtener la indulgencia tienen una favorabilidad espiritual que no tienen otros si no se acogen a la indulgencia. Me parece interesante desde ese punto de vista, porque fíjense ustedes que se extiende la indulgencia y ahí en la parte inferior de su pantalla van a tener la oportunidad de ver el enlace al texto, y hay un enlace a una página que se los voy a facilitar también. Y cuando ustedes están revisando la página, parece que ni siquiera la indulgencia es suficiente. Es decir, hay una página de alguien
católico que no solamente publica la indulgencia como tal, mediante la cual intenta darse esa concesión espiritual a las personas que están sufriendo por COVID-19, sino que esta persona que publica la indulgencia, y hago esta captura directamente de su pantalla, considera que esto no puede ser tan fácil. O sea, el mismo católico que produce, que multiplica el texto a través de la internet, dice, pues esto no se puede ganar así como así. O sea, indulgencia sí, pero no tan fácil. Entonces, establece estos requisitos que ustedes encuentran aquí, estos 6 requisitos, mediante los cuales, pues, que estos requisitos que son necesarios cumplir para poder acceder a esa indulgencia. Entonces, de cierta manera, como que el protocolo, el requisito previo siempre está allí inmiscuido. Pero bueno, todo esto nos lleva adicionalmente a otro punto de su investigación, que fue la taxa Camarae. Encontraron ustedes seguramente a León X, mucha controversia, han levantado ciertos grupos radicales extremistas católicos relacionados con las actuaciones de León X y la taxa Camarae, en donde básicamente se fijaban unos valores para obtener la indulgencia de ciertos pecados que cuando uno mira ese listado realmente es una cosa espantosa. Pero ¿cómo es posible que vayan a vender un perdón de una forma tan, bueno, es realmente sorprendente lo que hacen, vender indulgencias para unos delitos, realmente es que ni siquiera son pecados, son delitos muy graves, pero de todas maneras, hoy en día, insisto, los grupos extremistas radicales católicos se encargan de tratar de lavarle la cara tanto a León X como poner en duda la taxa Camarae, como poner en duda otros documentos que ustedes ya saben que históricamente existen y que se han encargado básicamente de ser usados para engañar a la sociedad y justificar muchos de sus actos. Entonces, tenemos ahí, digamos, vamos a dejar en suspensión este proceso de León X, pero quiero decirles que como reacción a León X, justamente es que aparece uno de nuestros personajes principales dentro de la historia de la Reforma, como es el que tiene a la derecha de su pantalla. Pero bueno, sigamos, ya digamos que con esto hacemos una especie de cierre de la investigación que ustedes hicieron, solo quería complementarles eso y comenzar ahora sí con los antecedentes de lo que hemos llamado la noche del papado. Como el problema aquí fundamentalmente era económico, este tema es clave porque resulta que si los sacerdotes se casaban, tenían esposa, tenían hijos, pues esto no era bueno para la organización católica porque significa que los bienes, las propiedades por ley le correspondían a la esposa y a los hijos. Entonces es la razón principal por la que se prohíbe que los eclesiásticos católicos se casen. Entonces aparecen 3 grupos de mujeres que vienen a cumplir un papel, digamos, preponderante en el desarrollo de esta historia. El primero de ellos son las agapetas. Las agapetas realmente son el antecedente de lo que hoy en día conocemos como las monjas católicas, las agapetas. Entonces, las agapetas eran mujeres que como requisito tenían que ser vírgenes y que se consagraban a Dios. Era un voto religioso, un voto de castidad. Se supone que ellas tampoco iban a tener relaciones sexuales durante su vida y trabajaban en conjunto con los eclesiásticos, con los varones eclesiásticos, con el objetivo de atender las cuestiones básicamente religiosas. Pero pues ustedes imagínense cómo es la naturaleza humana. Entonces tenemos a unos eclesiásticos que no tienen familia, que no tienen contacto supuestamente con mujeres y les ponen al lado a las agapetas, unas mujeres voto de castidad, pero también pues dentro de su naturaleza humana tenían la tendencia a buscar su pareja. Esa imagen que aparece como una especie de insecto que está en el centro de la pantalla es el nombre de un insecto que se llama agapetas. Actualmente existen las agapetas digamos en biología, que están representadas por ese animalito que está allí. Entonces, para que no se les olvide las agapetas, les dejé la imagen para que tengan un marco de referencia.
Entonces resulta que las agapetas pues terminan teniendo relaciones con los religiosos y finalmente reclamando su derecho de esposas porque pues vivían con ellos, tenían relaciones con ellos, tenían hijos con ellos. Por supuesto que tenían derecho, como cualquier otra mujer, derechos tanto civiles como económicos. Así que en los concilios ustedes se han fijado cómo se hace mucho énfasis en esto. Durante la última fase de los concilios, claro que se había nombrado, digamos, en unos concilios no generales, pero allá en los primeros concilios de Roma y unos concilios más pequeños, comenzó a nombrarse o a mencionarse la necesidad de que los eclesiásticos no tuviesen familia. Les he venido insistiendo, la política de Estado del Vaticano es una política de largo plazo, no es como nuestros países en donde un grupo ideológico se pone en el poder, izquierda, derecha, y cada uno tiene su propia agenda. No, acá no pasa eso. En el Vaticano, si bien es cierto que hay extremos de izquierda y derecha también, pero el Vaticano tiene unos nortes muy bien definidos que fundan desde, digamos, hacen parte de su base ideológica, de su base de fundación, y desde allí comienzan a desarrollarse. Luego, entonces, estos conceptos que uno ve que desarrolla el catolicismo han sido establecidos por siglos y lo que hacen es que intentan mantener una, una línea ideológica. Algo parecido ocurría con Estados Unidos hasta hace muy poco tiempo, en donde sin importar el grupo político, demócratas o republicanos, tenían una línea frente a las relaciones internacionales que era única, era muy sólida. Ahora no ocurre lo mismo, por lo menos en este último gobierno no ha sido así. Pero el Vaticano sí, sí lo ha mantenido. Tiene una línea muy clara de autoridad. Entonces, ya ustedes ven que muy temprano la Iglesia de Roma intenta mantener a los eclesiásticos sin pareja y las razones ya ustedes las tienen claras. Sin embargo, a medida que van avanzando los concilios y que ellos van ganando notoriedad y autoridad, van extendiendo ese concepto a través de los concilios. Estas agapetas terminan por ser un problema para el catolicismo, para la organización católica, de manera que posteriormente sufren una reforma y ya no pasan a depender directamente del eclesiástico, porque ellas dependían del eclesiástico regional, sino que pasan a responder directamente a la organización católica central. Entonces, con eso logran, digamos, controlar un poco el comportamiento de ellas y su posible relación familiar con los clérigos. Y hay otro grupo de mujeres que aparecen en esta época que son las cineisactas. Ahora, agapeta significa las muy amadas. Y la forma de traducir las cineisactas es que son doncellas, pero en términos prácticos eran las doncellas no muy amadas, en el sentido de que si bien a las agapetas logró controlárseles a través de llevar su dependencia directamente a la organización central católica, las cineisactas no, porque es que las cineisactas no tenían ese compromiso de ser vírgenes consagradas a Dios con un voto de castidad. No, no, no. Ellas eran mujeres que vivían seguramente en las casas o en los lugares de residencia de los clérigos, pero vivían con ellos fuera del matrimonio. Entonces, también contra ellas, algunos concilios se dirigen específicamente o las nombran a través de algunos de sus cánones. Y estamos hablando específicamente de Nicea I. En Nicea I hay un canon en donde establece específicamente que ellas no. Entonces, ya finalmente viendo que el problema se estaba extendiendo, entonces restringen tanto a las agapetas como a las cineisactas para que no puedan vivir con los clérigos bajo el mismo techo. Y esto comienza pues a convertirse o sigue convirtiéndose en un problema porque igual los clérigos pues, tenían intención de formar familias en la práctica. Entonces, les hablaba de algunos antecedentes a estos concilios y ahí tienen el concilio de Elvira, en donde ya se va a prohibir el matrimonio,
lo traigo para referencia porque hay una contradicción en sí misma. El Concilio de Elvira te dice, se prohíbe el matrimonio de los clérigos, se prohíbe la procreación de los clérigos. Sin embargo, el mismo concilio, después de declarar estas dos prohibiciones, dice que todo sacerdote que duerma con su mujer la noche antes de la misa puede perder su trabajo. Entonces, había una contradicción en sí misma en este proceso. Entonces, al fin, ¿qué? O tiene esposa o no tiene esposa, puede procrear o no puede procrear, porque, insisto, hay una contradicción dentro del mismo concilio. Prohíbe el matrimonio, pero si duerme con su mujer la noche anterior antes de misa puede perder su trabajo. Entonces fue necesario crear un concepto. Había que inventar una palabra que mediara estos dos conceptos y crear el concepto de la barragana. La barragana era una amante legal. Alguna vez les pregunté yo si la expresión amante era adecuada. En algunos países, pues, los quienes me respondieron me dijeron que sí, así que si estoy usando una palabra que tiene un tono equivocado en alguna región, me disculpan, pero digamos que fue como la palabra más exacta para tratar de definir a esta persona que no era una agapeta porque no había hecho ningún tipo de voto de castidad ni estaba consagrada a Dios. Tampoco eran unas inexactas porque no solamente vivían con el clérigo por vivir o por acompañarlo en sus actividades diarias y que luego terminaban relacionándose con ellos. No, estas eran unas mujeres legalmente autorizadas por el catolicismo para que pudieran acompañar al sacerdote, tener relaciones con el sacerdote y logra, digamos, generar un concepto que no fuera como tan, que no se escuchara tan feo. Yo no sé cuáles serían los posibles insultos allá en cada una de las lenguas medievales con las cuales pudieran designar a una mujer que no era la esposa y que se metía con alguien. En total, crearon este concepto, la barragana. Entonces la barragana no era ilegal, la barragana era legal. Era una mujer legítima de los eclesiásticos, pero no tenía derechos de la mujer casada. Es decir, no podía tener derechos de sucesión. Si tenían hijos, no podían ser reconocidos como tal por el clérigo, pero eran legales. Entonces, era legal que un eclesiástico tuviera una barragana, pero el eclesiástico que tuviera una barragana no podía tener una amante adicional, solamente podía tener una barragana. Ahora, los no eclesiásticos, porque si esto se le extiende a los eclesiásticos, pues es un beneficio, ¿no? En el sentido de que era una excepción para el eclesiástico. Entonces los no eclesiásticos, es decir, los civiles, dicen, bueno, ¿pero qué? O sea, a los eclesiásticos sí les dejan tener barragana y nosotros ¿qué? Entonces eso también termina extendiéndose a los no eclesiásticos. Y los no eclesiásticos podían ser casados y tener barragana, pero no podían tener amante ni tener concubina. O sea, la barragana era un concepto legal, tanto para los eclesiásticos, quienes podían tener barragana, pero no podían casarse con ella, y si tenían hijos no podían ser reconocidos como tal, de manera que legalmente nunca sus propiedades o las propiedades del eclesiástico podían pasar a la barragana. Y los civiles podían tener barragana y de todas maneras podían estar casados. La restricción era, insisto, no tener ni concubina ni otra barragana. Así que, insistimos, fueron, hablando, pues ahora que estamos hablando del derecho canónico, pues fueron algunos esguinces del derecho canónico que permitieron que ocurrieran estas cosas, pues para tratar de proteger los bienes los bienes del catolicismo. Entonces, esto no podía ser de cualquier forma, había que regularlo, porque pues acaban de inventar una figura y esa figura había que reglamentarla para que no se fuera a salir de orden. Entonces, no cualquiera podía ser barragana. No podía ser barragana una mujer que tuviera marido, o sea, que estuviera casada, o que fuera barragana de alguien más. Entonces, podía ser barragana alguien que no tuviera marido ni que fuera barragana de otro hombre. Porque si una mujer era barragana de alguien, eventualmente podía ser la esposa de ese alguien, excepto de los clérigos. Estoy hablando de los civiles.
los civiles no podían casarse con ella de todas maneras. Entonces hay unas normas aquí establecidas en este documento que se llama las leyes de las 7 partidas, documentos del derecho canónico, como tantos otros que ustedes ya han investigado, y que nos dice que podemos recibir como barragana a una mujer. Ellos la definen de la siguiente forma: la mujer ingenua. Más bien esto tiene que ver con el hecho de que sea virgen, que ha nacido y continuado libre, es decir, que no se ha casado anteriormente, y pues que puede ser alguien que sea sierva, sí, una sierva puede llegar a ser barragana también, eventualmente no había ningún inconveniente con eso, eran muy flexibles en ese aspecto. Los demás requisitos, pues los invito para que luego con mucha calma ustedes los lean, entre otros el hecho de que no podían tenerse muchas barraganas, pero que habían algunas excepciones. Y las excepciones eran de tipo político. Un personaje que tuviera un alto cargo político podía, por ley canónica, tener más de una barragana. Es decir, podía tener esposa, pero podía tener barragana, pero si era un cargo político importante, podía tener varias barraganas. ¿Sí? Entonces ahí no había tanto inconveniente con eso. Ahora, habían unos requisitos también, porque no, si era un personaje ilustre no podía recibir como barragana a cualquiera. Entonces, les voy a leer textualmente. Las personas ilustres, esto es las de superior clase y constituidas en dignidad, religiosos, reyes, condes, o sea, religiosos de alto nivel, no estoy hablando de eclesiásticos rasos, condes, sus descendientes y otros tales, no pueden recibir por barraganas a las siervas, libertas, juglares, taberneras, regatonas, alcahuetas, ni a sus hijas, ni a otras de las que se llaman viles por sí mismas o por razón de su ascendencia de suerte, es decir, digamos por su nivel social. Los hijos que tengan de tales mujeres serán espurios y no naturales. Entonces hay una restricción también a los hijos para evitar que haya algún reclamamiento de orden civil, y les insisto que posteriormente ustedes terminan de complementar su lectura. Entonces estamos viendo los antecedentes. Estamos viendo los antecedentes de lo que hemos llamado la noche del papado. Les he querido, bueno, ahora les doy una clave sobre cómo comenzar a leer estas diapositivas. De aquí en adelante las diapositivas pueden llegar a ser un poco complejas. Entonces, lo que he hecho es que les he puesto unas marcas para que ustedes identifiquen desde dónde deben comenzar a leerse esas diapositivas, para que en el futuro puedan ustedes hacer su estudio correspondiente. Tengo que comenzar desde algún lado de esta historia. Si uno va a comenzar la historia, tendría que comenzarla ya desde Roma de nuevo, y no vamos a comenzar desde Roma. Ya comenzamos la historia desde Roma, allá al comienzo del programa. Entonces, ahora me voy a ubicar aquí con Adriano II, el Papa Adriano II. Entonces, su santidad participa en el 8º Concilio Ecuménico y tiene mucho que ver con este personaje a quien llamamos Focio. ¿Recuerdan ustedes el conflicto fociano, que lleva a una separación entre dos ramas del catolicismo? Entonces, a eso le llamaremos nosotros el conflicto fociano. Bueno, este Adriano II es el que tiene que ver con este conflicto fociano. Iniciamos la historia desde allí. Adriano II tenía una esposa y tenía una hija. Entonces, algunos dirán, bueno, pero ¿cómo así que el Papa tenía esposa y tenía hija? ¿De dónde surge ese concepto? Bueno, ya los antecedentes que hemos mencionado, hablamos de las agapetas, de las inexactas, de las barraganas, y digamos que, entre otras cosas, aunque de cierta manera era en algunos momentos de la historia fue legal, pues en otros momentos no era legal ni era permitido que tuvieran familia. En este caso no era permitido que Adriano II tuviera familia, pero tenía. Entonces, él tiene unos problemas acá de índole político con un personaje que es el Papa Anastasio.
el Papa Anastasio, por uno de estos devenires de la política que hemos visto, termina siendo considerado como antipapa. Pero pues si el Papa Anastasio hubiese ganado el pleito político este que se estaba presentando entre los actores políticos del momento, pues seguramente el antipapa se hubiese llamado Adriano II. Pero bueno, acá surge un poder que lleva a Adriano II a ser papa. Y hay otro a quien llaman Anastasio, que es antipapa. Este Anastasio tiene un hermano que pues era enemigo de Adriano II. La esposa de Adriano II se llamaba Estefanía y había una hija de Adriano II cuyo nombre desconocemos. Entonces, el hermano del Papa Anastasio II mata a Estefanía y mata a la hija de Adriano II. En ese evento, bueno, vamos a comenzar la historia desde allí, desde Adriano II. Ahora, hay un rey, un emperador, un rey en ese instante que es Carlos el Calvo, que es rey de Francia. Ya habíamos entrado a la historia de Francia hasta la clase anterior. Y ahora resulta que este Carlos el Calvo, después de todo este lío que se arma con Adriano II, con la muerte de la esposa del Papa y de la hija del Papa, y el problema que tienen allá con el antipapa Anastasio y con el hermano que le ha matado a la familia a su santidad Adriano II, entonces Carlos el Calvo nombra a Juan VIII. Este Juan VIII es uno de los personajes complejos dentro de la historia del catolicismo y dentro de la historia universal. Este personaje, Juan VIII, es, primero, tiene mucho que ver con algo que nosotros en algún momento llamamos la cláusula filioque. ¿Recuerdan cuando hablamos de la definición de que si Cristo era hijo o era creación o no era creación? Cuando teníamos ese debate, entonces terminamos hablando de la cláusula filioque. Entonces, este Juan VIII termina sometiéndose a la cláusula filioque. Hay un documento también que se llama los Anales de Fulda. Los Anales de Fulda es un documento histórico que muestra año a año ciertos elementos que ocurrieron no solamente dentro del catolicismo, sino de la historia en general. Entonces, Juan VIII aparece en los Anales de Fulda, indican su muerte hacia el año 882. Este Juan VIII, hay varias versiones de su muerte. La primera de ellas es que lo mataron a martillazos. Primero lo envenenaron, pero al ver que el Papa no se moría, entonces lo envenenaron, no se moría, entonces lo agarraron a martillazos en la cabeza hasta que se murió. Pero es uno de los personajes, digamos, controversiales dentro de la historia, porque algunos lo mencionan como Juana la Papisa. Hay un par de películas, no tengo los enlaces de ella, de pronto alguno los consigue y nos los comparte. Hay dos películas interesantes, una que está aquí, que es la más reciente, que se las estoy dejando en la parte superior derecha de la pantalla, que se llama Sila Pontífice, que cuenta un poco la historia de Juana la Papisa. Bueno, el tema es que en algún momento parece que este Juan VIII logra, realmente era mujer, y logra ascender desde clérigo y ayudado por algún miembro de la nobleza de aquella época. Y además era muy inteligente y aprendió letras y aprendió del derecho y logra pasar inadvertido durante muchos años y llegar hasta convertirse en papa, o en este caso en la papisa Juana. La papisa Juana figura en muchos textos medievales. Sin embargo, es probablemente también uno de los personajes más controversiales dentro de la historia del catolicismo, porque evidentemente el catolicismo niega su existencia, a pesar de que existen algunas fuentes que manifiestan su autenticidad, es decir, que realmente existió. Ahora, existe otro documento del catolicismo que es el Liber Pontificalis, que ustedes recuerdan, es un listado de los papas. Ellos hacen un listado general de papas hasta la fecha, hasta el día de hoy. Pero hay unos que no tienen cómo
digamos, documentar. Entonces se inventaron unos nombres, que son los que vienen desde Pedro hasta cierto punto, desde el apóstol Pedro hasta cierto punto se inventan todos esos nombres y luego comienzan a hacer un recuento histórico de algunos, pero hay unos momentos dentro del Liber Pontificalis en donde entre una y otra versión cambian nombres y cambian fechas, cambian eventos, y uno de los puntos más críticos dentro de las diferentes versiones del Liber Pontificalis es este justamente, la aparición de Juan VIII, pero también Benedicto III. Entonces, algunos documentos de la Edad Media mencionan a este Juan VIII como la papisa Juana, y otros documentos van a mencionar a Benedicto III como la papisa Juana, pero lo ubican más o menos en esta misma fecha, que es entre el 872 y el 882. Bueno, a Benedicto lo ubican hay algunas versiones del Liber Pontificalis que dan otro marco de referencia de fechas. Lo cierto es que por la forma tan cruel en que muere este Juan VIII, que pues, lo envenenan primero y luego lo matan a martillazos, y se nota un poco la hazaña con la que existió con la que se produjo ese homicidio, es que consideran pues que realmente fue algo exagerado, aunque veremos que no fue tanto, porque más adelante hay otros homicidios peores incluso, pero bueno, por lo menos causa sospecha. Entonces les dejo allí algunas de las referencias, varios de los recortes que les he incluido en estas diapositivas son capturas de textos de algunos otros libros o de revistas o de lugares en donde aparece la información para que no quedara solamente la evidencia textual de lo que yo les pueda mostrar a través de los links, sino que algunos documentos, pues que recortes de algunos documentos que mencionan en la historia a estos personajes. Aquí tienen al lado izquierdo de la pantalla una versión de la papisa Juana en una película también que es muy interesante. En ella aparece Franco Nero, pero bueno, los más jovencitos no entienden quién es Franco Nero. La idea es que ya teníamos una versión anterior de esta historia de la papisa. Se dice básicamente que era una mujer inglesa y que pues alcanzó insisto, por su conocimiento, por su habilidad en la lectura, en la escritura, en el manejo de las leyes, y digamos era sí, muy estudiosa y logró ir pasando por los diferentes filtros, pues igual digamos que en la Edad Media tampoco es que existiese pues mucha facilidad para reconocer si el cuerpo de una persona era de hombre o mujer. Hoy en día a veces se nos dificulta, va pasando alguien, no tengo ni idea si es hombre o mujer, pues en aquella época así que menos. Entonces, en algunos puntos del Liber Pontificalis nombran a Benedicto III como la papisa Juana también. Entonces, porque son diferentes versiones, insisto, del Liber Pontificalis. Depende el autor y depende el cronista, entonces asimismo van dando ciertas hipótesis. Existe actualmente una silla que fue creada, según algunas versiones, fue creada posteriormente a este evento de la papisa Juana. Y es que el catolicismo, para evitar que volviera a ocurrir semejante situación, porque es que hay algunas versiones que dicen que iban en una procesión, la papisa iba sobre su caballo y estaba embarazada. Y entonces entra en trabajo de parto y tiene a su hijo ahí, en la calle. Y en ese momento se dan cuenta que es una mujer, y al darse cuenta que es una mujer, pues entonces la matan. Algunas versiones dicen que la arrastraron por las calles, otros que la apedrearon, que mataron también al bebé. También hay versiones que indican que los papas de ahí en adelante no volvieron nunca a pasar en procesiones por esa calle, y hay realmente evidencias históricas que muestran que cambiaron el rumbo de una procesión que era tradicionalmente la que se realizaba por aquella época, pero luego dejaron de hacerla, digamos, para evitar cruzar por el mismo lugar en donde había ocurrido ese hecho. Y es notorio, pues, que de todas maneras el catolicismo haya intentado ocultar desde aquella época a través de la modificación del Liber Pontificalis, pero lo que no pudieron modificar fueron los anales de Fulda, que es otro tipo de documento histórico y en donde van quedando esos registros. Además, en la Edad Media nadie ponía en duda, y digamos entrando a la época
posterior a la, digamos, en la Alta Edad Media, nadie ponía en duda la existencia de la papisa Juana. Hoy en día, pues a través de los medios de comunicación masivos es que, digamos, se ha puesto más en duda esa historia que evidentemente les interesa ocultar. No cae bien, pues, que hayan tenido una papisa y que además el momento en que entró en trabajo de parto y haya tenido a su bebé, pues la hayan matado a pedradas. Entonces, para que no les vuelva a ocurrir eso, se inventan una silla. Es lo que aparece aquí en el texto que está en rojo, con el fin de que la iglesia se asegurara de que un hecho tan embarazoso no se repitiera nunca más. Félix Hämmerling cuenta que se utiliza un asiento perforado en Letrán, el Palacio de Letrán, cuando se elige un papa, y a la hora de demostrar su idoneidad, es decir, si era hombre, un clérigo joven palpa sus testículos para testificar que pertenecen al sexo masculino. Cuando se determina que así es, la persona que lo realiza grita en voz alta, tiene testículos. Entonces, este es un evento descrito por algunos historiadores y por algunos compiladores de documentos que relatan el proceso que se siguió posteriormente al evento de la papisa para que no volviera a ocurrir un hecho similar dentro del catolicismo. Total es que ya sea que la hayan matado envenenándola a martillazos o a pedradas en la calle, las diferentes versiones del Liber Pontificalis muestran el homicidio tanto de Benedicto III como de Juan VII. Acá les voy a compartir unos recortes también de unos de unos documentos impresos. Yo lo que hice fue recortar los documentos y de pronto encuentran ustedes ahí que aparece un poquito a veces inconclusa ya al final, porque pues igual intenté recortar lo que pudiera ser más útil para ustedes. Luego con calma van leyendo esas diferentes referencias, van contando allí la historia de voz de algunos de los investigadores, de los historiadores que se han atrevido a escribir sobre estos temas. Pero realmente parece más probable la existencia de la papisa Juana, y es mucho más probable que el hecho haya ocurrido que simplemente negar. Con esos antecedentes, entonces, iniciamos la noche del papado. Ya les he contado también en la clase anterior, les conté, así hice un recuento porque lo hemos hablado varias veces, el momento de la coronación del emperador Carlomagno. Entonces habíamos dicho que León III iba a ser juzgado. Aparece Carlomagno, le da derecho a que simplemente jure si los hechos de los que lo acusan son ciertos o no. Él jura que no son ciertos, toman a sus acusadores, los meten a la cárcel, algunos mueren en la cárcel, a otros los matan. Finalmente, el 24 de diciembre del 800, entonces León III es coronado papa por el emperador, y el 25 de diciembre es coronado Carlomagno como emperador por parte de León III. Entonces cada uno se hizo reconocimiento de su poder, tanto espiritual o temporal, y desde ese punto, desde ese momento de la historia, el papado comienza a ser protegido por Carlomagno y en general por el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero finalmente se muere Carlomagno y aparece un sucesor que es Ludovico Pío. Ludovico Pío. Pío significa santo, puro. Ludovico el Santo, Ludovico el Puro, así lo pueden encontrar también en algunas fuentes históricas. Ludovico Pío nombra como papa a Esteban IV, pero solamente dura 7 meses siendo papa, porque este Esteban IV comienza a poner en duda la autoridad temporal de los emperadores. Siempre los papas han querido estar por encima de los gobernantes políticos. Siempre han querido que los gobernantes políticos se postren delante de ellos,
y lo reconozcan como autoridad suprema, con el mismo argumento de siempre, y es que si el Papa es el vicario de Cristo, y en algunos casos, como hemos visto, se autodenominan vicario de Dios, es decir, representante de Dios, pues si es representante de Dios, cualquier humano está por debajo de ellos. Y les pido que tomen como referencia en las diapositivas de aquí en adelante estas pequeñas estrellas de color rojo que he puesto aquí, que se las dejo a ustedes como marca, para que sepan desde dónde comenzar a leer las diapositivas, porque en adelante vienen unas diapositivas que pueden llegar a ser un poco más complejas en cuanto a su recorrido. Entonces, como que necesito saber desde dónde comienzo a leerlas, y la estrellita les va a indicar desde dónde comenzar a leerlas para cuando ustedes estén estudiando y puedan hacer su repaso adecuado, porque ven la diapositiva y no tienen ni idea desde dónde van a comenzar. Entonces van a comenzar desde la estrellita. El que sea roja es una simple casualidad. Entonces vamos con este. Ya vimos entonces que Ludovico Pío es el sucesor de Carlomagno. Por eso comienzo con Carlomagno, para que sepamos quién va haciendo la sucesión imperial. Entonces, Ludovico el Puro nombra como papa, y son ellos, no es un concilio, no es una elección, la elección la hacen los emperadores. Pues Ludovico tiene una característica, además Ludovico Pío, y es que ellos lo nombran así porque después de nombrar al Papa, y a pesar de, a él lo único que le interesaba realmente era que el Papa no pusiera en duda su autoridad temporal. Y a la mayoría de emperadores eso es lo que les molesta, que digan que no tienen poder, o que su poder depende de la autoridad del Papa, que el poder del emperador depende de la autoridad del Papa. Mientras eso no ocurra, los emperadores se llevan bien con los papas. Fue tan poco interviniente Ludovico Pío dentro de las funciones de los papas, que es lo que lleva a que lo designen como Pío, o como santo, o como puro, porque los dejaba hacer lo que quisiera. Entonces, digamos que como premio, si se quiere, de alguna forma, lo nombran santo. Santo porque los deja hacer realmente lo que quieren en su actividad religiosa. Hay un término que es mitisum. El mitisum aparece, es una palabra, una expresión que aparece en el Vita Ludovici Imperatoris. Es un documento que habla de la vida del emperador Ludovico. En ese documento, que no está escrito por un religioso como tal, llaman a Ludovico Pío como un mitisum, es decir, como un pusilánime, alguien sin carácter. Es como lo veía, digamos, el historiador no religioso, mientras que el religioso lo veía como Ludovico el Santo. Y eso tiene que ver un poco con el hecho de que parece que era relativamente flexible con lo que hacían los papas. Insisto, Ludovico Pío nombraba papas, y vamos a ver cómo nombró muchos papas, pero era muy permisivo con ellos. Entonces no era tan exigente como en su momento, no se impuso sobre ellos como si lo hizo Carlomagno. Pues realmente ninguno de los hijos le dio la talla a Carlomagno, y luego ninguno de los emperadores le dio la talla tampoco a Carlomagno. Por eso es el Carlomagno, ¿cierto? El magnífico Carlomagno, que hasta hoy en día es recordado por la Unión Europea como su modelo a seguir, y como quien logró por fin unificar Europa, y Carlomagno se convierte como el gran líder esperado también por la Unión Europea, alguien que logre por fin unificarlos a pesar de los odios que se tienen. Entonces Ludovico Pío nombra a Esteban IV, lo nombra papa, pero Esteban IV comienza a poner en duda la legitimidad del poder temporal de Ludovico Pío, y Esteban IV se muere en extrañas circunstancias. Entonces Ludovico Pío nombra posteriormente a Pascual I, este que está aquí al lado izquierdo de su pantalla. Abajo, miren, la estrellita está en el centro de la pantalla, encima de la imagen de Ludovico Pío. Por eso comienzan a leer ustedes desde allí, y van siguiendo las flechas. Entonces ya vimos
que acá al lado izquierdo arriba nombra Esteban IV y Esteban IV entonces se muere en extrañas circunstancias, frase que van a escuchar muchas veces durante las diapositivas de aquí en adelante. Luego entonces nombran a Pascual I. Entonces, nuevamente ocurre lo mismo. Aquí él dura un poquito más, este es un papa que dura unos años más, pero Ludovico ordena algunas investigaciones relacionadas también con posible extralimitación de las funciones del papa. Están como que encontrando que también lo está traicionando y también se muere. Y también lo matan, pues. Entonces aquí Ludovico Pío lleva 2 papas en su cuenta, Esteban IV, luego a Pascual I. Estando en ese proceso, digamos que la tradición de Pascual no fue solamente a nivel doctrinal, sino que el Ludovico gobernaba, o más bien cogobernaba con su hijo Lotario I. Lotario I recibió el cargo de emperador corregente. Corregente significa que tenía también poder, pero en todo caso Lotario I dependía de Ludovico Pío, que era como el emperador, el propio, ¿cierto? Entonces, pero Lotario era emperador corregente. Pascual, digamos que no se porta de forma muy leal con Ludovico, no solo, insisto, en lo de su poder temporal, sino que además nombra a Lotario I, digamos, lo reconoce como emperador romano-germánico, pero le da el título de santo. Y digamos que es un punto en el cual se reconocen a los emperadores del Imperio Romano Germánico como santos. Digamos, es como un reconocimiento oficial, no que antes no haya sido llamado de forma no oficial como Sacro Imperio Romano Germánico, sino que aquí, en este punto, con Pascual I, digamos que se oficializa ese concepto, por lo menos en la historia pasa a oficializarse el término, porque es que sacro significa santo, ¿cierto? Entonces, estamos hablando del Santo Imperio Romano Germánico, por eso es Sacro Imperio Romano Germánico, y por eso Lotario I es el Santo Emperador Romano Germánico, es decir, en adelante Lotario I será el Sacro Emperador Romano Germánico. Por supuesto que lo coronan como corregente de Ludovico con ese título, con el título de sacro o de santo. Sin embargo, pues ustedes van a encontrar que a Ludovico Pío no le gustó mucho pues, el comportamiento, la actitud de Pascual, entonces pues se muere Pascual, o matan a Pascual. Y aparece Eugenio II. Este Eugenio II también es nombrado por Ludovico Pío. O sea, Ludovico Pío era el emperador oficial, a pesar de que Lotario I hubiese sido reconocido como corregente y como sacro emperador, pero Ludovico Pío todavía estaba vivo y todavía era el emperador, el hijo de Carlomagno. Entonces, ya Ludovico Pío ha nombrado y asesinado a Esteban IV, nombrado y asesinado a Pascual I, y ahora nombran a Eugenio II, el siguiente papa. Pero eso también comienza a torcerse. Por alguna extraña razón los papas tienen esa, no vamos a decir que tenían la extraña manía de torcerse a quienes los nombraban. Entonces, de ser dos honestos con quienes los nombraban, entonces comienza también como a desobedecer y aparece un concepto en la historia que es la Constitutio Lotari, la Constitución Lotariana o la Constitución Romana. De varias formas lo pueden encontrar. Entonces, Lotario dice, bueno, venga, ya Esteban IV ya nos salió un poquito chueco.
Pascual también se nos torció. Ahora viene Eugenio, lo acabamos de nombrar papa y este también quiere torcerse. Entonces vamos a definir las cosas acá y se establece la Constitución lotariana, en donde se dice que los papas, ningún papa puede ser consagrado papa hasta que su elección sea aprobada por el emperador de Occidente. Porque ellos ya estaban comenzando a nombrarse a sí mismos como papas. O sea, si bien es cierto que el emperador finalmente designaba quién era papa, ya entre los mismos religiosos, digamos, iban estableciendo sus candidatos y iban designando quién podía ocupar el cargo, entre ellos hacían sus componendas, y esto ya no le gusta pues definitivamente a los emperadores, y por eso se establece la Constitución lotariana. Le corresponde al emperador de Occidente definir quién era papa. Ellos podían decir lo que quisieran, podían nombrar al que quisieran, pero mientras el, el emperador no confirmara, pues ese que habían nombrado no podía ser eh, nombrado oficialmente papa. Recuerden que el concepto de Sacro Imperio Romano Germánico ya aparece desde Federico Barbarroja. Lo único que yo estoy diciendo acá, porque no estoy diciendo que de este instante es que surge ese concepto, lo único que estoy diciendo es que desde Pascual I se oficializa, es decir, un papa por fin define claramente ese nombre, a través implícitamente del reconocimiento de Lotario I como sacro o como santo emperador romano germánico. Pero ya desde Federico Barbarroja se hablaba del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, ya digamos que en ese momento es que se oficializa. Sigamos acá. Entonces, volvamos aquí a la estrellita, encuentran su diapositiva con las imágenes, buscan la estrellita y comenzamos a leer desde Ludovico Pío. Seguimos con la historia de Ludovico Pío, les traigo algunas imágenes para hacer enlace con la figura anterior. Estamos hablando de Eugenio II. Aquí aparece nuevamente Eugenio II nombrado por Ludovico Pío. Ahora, hay una lucha de poderes acá. Hay una lucha de poderes muy fuerte entre las diferentes facciones, principalmente en Roma y en lo que uno pudiese llamar hoy el reino alemán. Me perdonan esa expresión, pero es como para ubicarlos históricamente, ¿sí? Entonces, digamos que hay una lucha entre esas diferentes facciones o familias, unas familias muy poderosas que detentaban el poder en aquella época. Y si bien es cierto que Ludovico Pío está nombrando en este caso a Eugenio II, pues recuerden que ahí en ese momento es cuando surge la Constitución lotariana. Y hay aparece otra familia importantísima dentro de esta historia, que es la familia Spoleto, los Spoleto en Italia. Es un nombre que no pueden ustedes olvidar para el transcurso de las historias que vienen, y es una de las familias que influirá notablemente dentro del papado y dentro de la historia romana y dentro de la historia europea. Cuando aparece eh, Eugenio III como papa, y bueno, más bien cuando desaparece como papa porque se muere, entonces llegan los Spoleto, y los Spoleto retan a Ludovico y a Lotario, y los Spoleto intentan imponerse y nombran a Valentín como papa. Es este Valentín que aparece acá al lado izquierdo de su pantalla, el papa Valentín. Entonces, los Spoleto nombran a Valentín como papa, pero apenas dura vivo de septiembre a octubre. Alrededor de unos 40 días, dicen algunos. En el Liber Pontificalis dice que vivió 40 días como papa, otros, como los Anales de Heinar, dicen que vivió apenas 30 días. Este papa fue elegido por la familia Spoleto de Roma, pero fue elegido sin el permiso de Ludovico Pío y por supuesto sin el permiso de Lotario I. Y recuerden que en este momento ya existía la Constitución lotariana. Entonces, ¿qué se dice del Papa Valentín? Simplemente la historia dice que murió repentinamente. Digamos que no se establece claramente qué fue lo que la forma de muerte, pero murió siendo papa. Es que casi que
ser nombrado papa por estas fechas era muy peligroso y se moría muy rápido. Era casi que una condena de muerte. Ahí la historia de algunos que nombran papa y se niegan a ser nombrados papas y algunos dicen que lo sacan arrastrando de su casa o de su convento y los llevan arrastrando y los llevan hasta el trono pontificio para nombrarlos papas. Y ellos no querían ser nombrados papas porque saben que los papas los matan muy rápido. Entonces algunos ni siquiera querían ser nombrados. Finalmente los matan. Entonces aquí tenemos una historia similar aquí con la de Valentín, que en algunos documentos dicen que dura 30 días como papa, en otros que duró 40 días. El total es que fue elegido por los Spoleto de Roma, y pues esto era un problema, porque estaban retando ni más ni menos que al sucesor de Carlomagno. Entonces termina muerto, por lo que haya sido. De este Papa Valentín es muy curioso el hecho de que fue nombrado papa y que no era ni siquiera obispo, como lo indicaba el derecho romano de aquella época. Era apenas diácono. Y en ese mismo día lo nombraron diácono, que después de ser diácono lo nombraron obispo, y después de ser obispo lo nombraron papa. El mismo día le hicieron todo el recorrido. Entonces, pues se muere Valentín y los Spoleto siguen retando a Ludovico y a Lotario y nombran a otro papa, que es Sergio II, pero ya en ese momento hay digamos, una breve recuperación del poder por parte de Ludovico. Entonces, en esa interfase en esa fase entre Valentín y Sergio II aparece Gregorio IV. Por eso lo dejo aquí en el centro de la pantalla. Pero lo que quiero que comprendan ustedes es que los Spoleto nombraron en ese momento tanto a Valentín como a Sergio II. Pero en medio de ellos dos, Ludovico Pío vuelve a recuperar, digamos, algo de fuerza militar y política y nombra a Gregorio IV. Entonces, Ludovico nombra papa a Gregorio IV. Pero Gregorio IV traiciona definitivamente a Ludovico y lo traiciona en favor de Lotario, de su hijo. Es una fecha complicada acá, unos periodos complicados dentro de la historia de Roma y dentro de la historia del Sacro Imperio Romano Germánico, y es que ya van viendo ustedes cómo, por eso es que decimos que Carlomagno fue el emperador que realmente tuvo mucho poder y logró unificar a Europa, porque es que después de Carlomagno, apenas acá con su primer hijo, que es Ludovico Pío, y ya aparecen los Spoleto, y ya aparecen las tradiciones de Gregorio IV en favor de Lotario. O sea, ya no tienen tanto poder, por supuesto que tiene un emperador inmenso, pero quiero decir que a este nivel alcanzan a perder algo de poder. Entonces nombran a Gregorio IV, que fue un emperador que más o menos duró un cierto tiempo, medianamente largo, y fallece. Y en el momento en que muere Gregorio IV es cuando los Spoleto nuevamente retoman ese poder político y nombran a Sergio II, este que está aquí al centro, abajo en su pantalla. Y hay otro tema acá, y es que pues Lotario también tiene hijos, y el hijo de Lotario se llama Luis. Estamos hablando, él tiene varios hijos, pero aquí nos interesa traer a Luis III. Luis III el joven. Luis III el joven. Luis III el joven. Más adelante, digamos, hay un momento en donde los emperadores acá en el Sacro Imperio Romano Germánico eran a veces nombrados muy jóvenes, y de hecho por eso a este se le llama Luis el Joven, porque llegó al trono siendo casi niño. ¿Sí? Y en esos casos lo que ocurría era que gobernaban sus familiares o gobernaban personas influyentes de la corte. Finalmente, le quitan el poder a Sergio II como papa, dura unos 3 años en el poder, y luego Lotario nombra posteriormente a León IV como papa. De este León IV es que saltamos a Benedicto III, y este Benedicto III es de quien ya hablamos, que en algunos documentos es conocido como la papisa Juana. O sea, tenemos las dos versiones, la de Juan y la de Benedicto. Pues, si hablamos de Benedicto, por eso lo traemos hasta acá. Y la historia un poco nos lleva
hasta aquí, hasta el sucesor de León IV, que es Benedicto III, que todavía nos interrogamos si es este o es Juan la papisa Juan. Durante este periodo de León IV es que se produce el evento que se llamó el saqueo a Roma. Y por eso es un poco complicado aquí, digamos, fijar algunos eventos históricos. Porque como saquean a Roma, entonces ni los Spoleto quieren aceptar que ellos tenían el poder mientras saqueaban a Roma, ni Lotario I o los descendientes de Carlomagno quieren aceptar lo propio. Entonces, aquí como que todos gobernaban o nadie quería gobernar, o al final, bueno, quien gobernó terminó diciendo que él no era, que era el otro. Entonces, por eso es un poco difícil entender aquí este proceso, más o menos en este tiempo del 840, 45 al 855, son unos años hasta el 860. Es un poco complicado esta fase de la historia. Porque, insisto, ni los Spoleto quieren adjudicarse el gobierno en la época en la que sacaron a Roma, y por supuesto Lotario tampoco, porque ¿cómo así que los grandes emperadores descendientes de Carlomagno se dejaron saquear a Roma? Entonces hay una dificultad ahí, y también la dificultad de definir quién hacía nombramientos papales. Entonces, por eso nadie quiere adjudicarse el nombramiento de Benedicto III, y es difícil saber quién hizo el nombramiento de Benedicto III. Entonces ya hemos visto que los Spoletos se reconocen como quienes nombraron a Valentín y quienes nombraron a Sergio II, y Ludovico establece que él nombró al Papa Eugenio II, que él nombró a Gregorio IV, que después Lotario termina nombrando a León IV, pero nadie quiere atribuirse el nombramiento de Benedicto III, lo cual también es una sospecha histórica de que algo pasa allí, porque a ellos les interesaba mucho ser reconocidos como quienes nombraban a los papas, porque eso era, imagínense, tiene el poder para nombrar un papa, y aquí en este punto de la historia nadie quiere adjudicarse ese hecho. Hay algunas anotaciones adicionales que les dejo ahí en la parte inferior de la pantalla. Bien, ahora retomamos esta parte de la historia. Estrellita roja, iniciamos desde Carlos III el Gordo. Carlos III el Gordo. Entonces, pasan unos años entre esta fase que les hemos mencionado acá, de Lotario I, y ahora estamos llegando hasta Carlos III, a quien denominan Carlos III el Gordo. Estamos pasando de alrededor del 855, estamos llegando hasta alrededor del 887. Y entonces, hay en ese momento el Sacro Imperio Romano Germánico, digamos que se fragmenta. Y aparecen tres personajes claves relevantes acá. Uno de ellos es Arnulfo de Carantania. Decimos que con Arnulfo de Carantania es que nace Alemania. Aparece Eudes de Francia, y con Eudes de Francia nace Francia. Y aparece Guido III de Spoleto, que ya ustedes conocen a los Spoleto, la poderosa familia romana de los Spoleto, que posteriormente también tendría mucho que ver con Italia, por supuesto. Entonces, aquí tenemos a estos tres grandes de la historia de cada una de esas naciones, amados por unos, odiados por otros dentro de cada uno de sus países, pero igual luego de Carlos III el Gordo es que aparecen Arnulfo de Carantania en Alemania, Eudes de Francia y Guido III de Spoleto en Italia. Vámonos por la línea de los Spoleto, porque ya vimos que es la línea que nos interesa aquí para hablar de los papas. Y por supuesto porque hasta ese momento era la línea más fuerte posterior a Carlos el Gordo. Entonces, inicialmente, los Spoleto hacen nombrar a Esteban V como papa. Fíjense que durante todo este proceso, y lo que vamos a ver en las clases siguientes, los papas prácticamente no se nombraban a sí mismos, sino que había unas familias muy poderosas que los nombraban, tal y como ocurre hoy en día, por supuesto. Ustedes no crean que el papa que se nombra es porque el cónclave y los obispos, no, acá hay unos intereses
de bancarios, de inversionistas, de industriales que hacen que uno u otro sea nombrado papa, incluso hoy en día. Pero estamos hablando acá de la noche del papado y de los Spoleto, y por eso entonces hacemos referencia a cómo Guido III de Spoleto hace elegir a Esteban V. Esteban V tiene un periodo, digamos, más o menos largo en comparación con lo que ocurría con los papas de aquella época. Dura entre 5 y 6 años Esteban V y se muere, y le devuelve el favor a Guido, porque como Guido lo nombra papa, pues Esteban V nombra emperador a Guido de Spoleto. Entonces hace lo mismo que en algún momento hizo Carlos Magno con el otro papa, entonces aquí ocurre lo mismo. De esta manera logra consolidarse el poder de los Spoleto en Roma, porque está siendo nombrado emperador por un papa por encima del poderío de Eudes de Francia y por encima del poderío de Arnulfo de Carantania, que estaba en Alemania. Entonces, la fuerza acá en este instante la tiene Italia. Y la fuerza la tiene porque los Spoleto nombran papa y los papas nombran emperador a Guido de Spoleto, y hay que corregir ahí una linecita en Guido II, dice acá Guido II, es Guido III de Spoleto. Ok, entonces se muere Esteban V. La forma en la que se muere no nos interesa por ahora, no es tan dramática, y nombran a Formoso. ¿Quién nombra al Papa Formoso? Este Formoso es muy famoso para la historia que nos interesa ahora, Formoso el Famoso. Y ya les voy a decir por qué es famoso Formoso. Guido III, después de que se muere Esteban V, nombra a Formoso. Pero este Formoso, como todos los papas, salió chueco. Se chuleteó. Entonces, como Formoso se chuletea, entonces ya traiciona a los Spoleto y ahora resulta que se pone de parte de Arnulfo de Carantania. Van a recordar que Formoso es el que traiciona a los Spoleto por el ratoncito que puse aquí en medio de la línea para que lo recuerden, y cuando van subiendo ustedes por la línea, recuerdan que él nombra como emperador a Arnulfo de Carantania. Pero los Guido de Spoleto, los Spoleto habían tenido el poder hasta ese momento, eran los más fuertes, eran los más poderosos, tenían toda la capacidad militar y todo el poderío imperial pues para hacerse nombrar como emperadores, pero este Formoso, después de haber sido nombrado por Guido, lo traiciona y nombra como emperador a Arnulfo. Entonces Arnulfo decide invadir Roma. Arnulfo invade a Roma y expulsa en ese momento a Lamberto. Ahora les voy a hablar de este Lamberto. Lamberto de Spoleto lo tienen acá al lado derecho superior de su pantalla, porque después de Guido de Spoleto, entonces viene Lamberto. Resulta que Lamberto fue nombrado por instrucción de Guido. Muchos nombres. Repito esta última parte. Guido III de Spoleto, familia Spoleto, nombra a Formoso como papa. Guido de Spoleto obliga a Formoso para que nombre como emperador a Lamberto de Spoleto. Pero como él traicionó a los Spoleto, entonces termina nombrando también a Arnulfo como emperador, a Arnulfo de Carantania, que era el de Alemania. Y este Arnulfo de Carantania expulsa de Roma al emperador Lamberto de Spoleto. Y eso no le gustó a los Spoleto. O sea, esa fue la ofensa clave aquí para el resto de la historia, porque este Formoso nombra primero como emperador a Lamberto y tenía que nombrarlo a él porque Guido le había hecho el favor de nombrarlo papa, pero por alguna razón Formoso traiciona a los Spoleto y termina nombrando a Arnulfo como emperador, y eso definitivamente a la familia Spoleto no le gusta, y hay familias con las que es complicado meterse, y esta familia de los Spoleto era una de esas familias complicadas para buscar pelea. Entonces Formoso le busca pleito a los Spoleto. ¿Cómo? Traicionándolos. Entonces Arnulfo se va hasta Roma, saca a Lamberto de Spoleto. Lamberto de Spoleto tenía una característica además, y es que habían nombrado
en su momento a Bonifacio VI, al Papa Bonifacio VI. Bonifacio VI lo tenemos aquí al lado derecho de su pantalla superior. Este Bonifacio VI tuvo un problema y es que también quería, o sea, ellos ya vienen con el antecedente. Este Formoso está formando problema, se muere Formoso, Lamberto logra reponerse de la invasión que le está haciendo Arnulfo de Carantania, logran retomar el poder, o sea, los Spoleto logran regresar a Roma, retoman el poder, expulsan de nuevo a Arnulfo de Carantania de Alemania, y como vuelven a tomar el poder, entonces nombran papa. Y el papa que nombran es Bonifacio VI, este que está en la parte superior derecha de la pantalla. Este Bonifacio VI quiere torcerse también, entonces lo matan. Este no dura como papa sino 15 días. Y entonces Lamberto nombra como papa a Esteban VI. Esteban VI va a ser el protagonista de nuestra historia siguiente, que es el concilio cadavérico. Quiero antes hacer una aclaración acá, y es que por orden de... bueno, y también acá hay digamos, un desfase histórico. En algunos documentos suprimen a un papa, que es Esteban II, porque digamos que no duró mucho tiempo tampoco. Sobre Esteban II no hay mucha información. De hecho, de Esteban II se le llama el papa efímero. Entonces imagínense si Bonifacio VI duró 15 días vivo y a Esteban II lo llaman el papa efímero. Por eso en algunos documentos ustedes pueden llegar a encontrar a Esteban II metido aquí en esta historia, pero yo no lo traigo aquí porque pues realmente el papa efímero. Entonces Bonifacio VI se muere con 15 días de papado y Lamberto nombra a Esteban VI. Y viene este evento que llamaremos el concilio cadavérico. Bueno, hablemos del concilio cadavérico. Y como estamos hablando de los Spoleto, pues tengo que hablar de la mamá de la familia, de Agiltrude Spoleto. Agiltrude Spoleto había sido hija de alguien que se llamó Adelchis de Benevento. Pero por ahí no nos interesa pues de quién haya sido hija tanto, más bien nos interesa que fue esposa de Guy de Spoleto. Guy de Spoleto era, digamos, uno de los... perdón un segundo, tengo que suspender un momento. Bueno, seguimos. Entonces, estábamos con Agiltrude de Spoleto. Y ella, pues resulta que se casa con Guy Spoleto. Resulta que él era uno de los influyentes de Roma, pero se muere el emperador. Entonces, al morirse el emperador, Guy es convertido en emperador también. Se vuelve emperador. Pero resulta que, en extrañas circunstancias, es decir, el emperador se muere y pues queda Agiltrude. Y Agiltrude quiere ser nombrada emperatriz.
Es el momento, este punto de la historia, en donde Formoso decide nombrar como emperador no a ella, sino a Arnulfo de Carantania en Alemania. Probablemente porque no entendían o no querían a una mujer como emperatriz, porque probablemente ella no tenía la realeza de sangre que tenía su esposo Guy Spoleto, sino que ella era, pues, digamos, de otra línea familiar. Agiltrude va hasta donde Formoso, casi que le exige que la nombre como emperatriz, pero él no la nombra como emperatriz, él nombra como emperador a Arnulfo. Arnulfo de Carantania o Arnulfo de Carintia, es lo mismo. Y resulta que en ese momento se mueren los dos. Se mueren Arnulfo y se muere el Papa Formoso. Y por supuesto, Agiltrude hace que Lamberto de Spoleto, que además era su hijo, les devuelvo la imagen, Lamberto de Spoleto, hijo de ella y de Guido de Spoleto, hace que nombren primero a Bonifacio VI, que se muere muy rápido porque no les quiere seguir la idea, entonces lo matan rapidito, 15 días, y nombran a Esteban VI. Esteban VI era muy cercano a ellos dos, tanto a Agiltrude como como a su hijo Lamberto. Esteban VI, por instrucción de... Bueno, hay una cosa aquí, y es que Arnulfo realmente no fue asesinado. Arnulfo tenía una enfermedad hereditaria, una enfermedad de los reyes alemanes, y digamos que él sí se murió sin intervención de terceros. Pero Formoso sí murió de forma violenta. A Formoso sí lo mataron. Así como mataron también a Bonifacio VI. Entonces, finalmente, pues ella, Giltrude, logra que su hijo nombre como papa a Esteban VI. Y Esteban VI, entonces, organiza esto que se llama el concilio cadavérico. Entonces sacan a Formoso de la tumba, lo sientan en la silla, le ponen las vestiduras papales, le ponen la corona papal y todos los símbolos. Lo amarran a la silla porque obviamente el cadáver no podía mantenerse sentado, entonces la historia narra que lo amarran a la silla. Y nombran a un pobre personaje acá, un clérigo, para que represente al Papa Formoso. Ahora ustedes se pueden imaginar cómo estaba ese pobre clérigo allá, que iba, o sea, lo nombran como defensor de Formoso, porque pues el juicio no podía ser desajustado a la ley, entonces le nombran un defensor. Pero pues este pobre clérigo, todo lo que digan, dice que sí, él no se va a poner a llevar la contraria a doña Agiltrude, pues con semejantes alcances que han tenido, han matado una cantidad de gente. El tema es que lo encuentran culpable a Formoso, y como consecuencia le quitan sus vestiduras papales, le cortan los dedos, los 3 dedos de la mano. Recuerden el signo que hacen los religiosos para bendecir, ¿cierto? Utilizan los 3 dedos, los 3 primeros dedos de la mano, entonces se los cortan. Y luego guardan ese cuerpo, lo guardan en algún lugar que no se describe, lo guardan allí. Ese cuerpo dura guardado un tiempo, hasta cuando aparece otro personaje del cual hablaremos la próxima clase, que es aparece otro personaje que es el Papa Sergio III. Este Sergio III, uno no sabe quién es peor. Cada vez que vamos contando la historia no se sabe quién es peor. Probablemente Esteban VI realmente era muy perverso, junto con Agiltrude y con el que era emperador en ese instante, pero luego aparece un papa que es Sergio III, que realmente es macabro. Este papa Sergio III hace un segundo juicio contra el cadáver, o sea, el cadáver lo sepultan, pero no establecen en dónde, luego lo vuelven a sacar, vuelven a repetir el juicio, lo vuelven a encontrar culpable y ahora lo lanzan el cuerpo allá al río Tíber, los pedazos. Hay una historia
que evidentemente no tenemos cómo comprobar si es cierto o no, que dicen que un pescador encontró al cuerpo de Formoso allá en el río, lo sacaron y entonces lo llevaron a enterrar y luego lo recuperaron y lo llevaron hasta el Vaticano y lo tienen enterrado allá como un santo, después de que anularon los juicios que hicieron tanto Esteban VI como Sergio III. Pero de eso pues no tenemos idea si es cierto. Lo que históricamente entendemos es que existió un primer juicio, tal y como lo referimos, y un segundo juicio que es el que realiza Sergio III, en el cual, para que no hubiese memoria del Papa Formoso, pues tiran el cadáver, lanzan el cadáver al río. Entonces les aconsejo no meterse con Agiltrude ni con ninguno de sus descendientes, porque podemos tener un problema allí un poquito serio. Total, este Lamberto, que era el hijo de Agiltrude, pues vamos a hacer el recuento de los papas que nombró. Entonces él nombra a Esteban VI, este que está aquí, el que hace el primer juicio contra Formoso, el que lo encuentra culpable, que le corta los dedos y demás. Bueno, él en un momento ya no le sirve más y lo hacen ahorcar. Entonces, tanto Agiltrude como el emperador Lamberto de Spoleto, por eso insisto, no olviden ese apellido Spoleto. Entonces los Spoleto matan a Esteban VI, ya no le sirve como papa, ya hicieron el juicio, ya resolvieron el problema, entonces ahora lo ahorcan. Dicen que lo ahorcaron incitando a la población, cuando la población no está de acuerdo con lo que hicieron con el Papa Formoso, entonces logran movilizar a la población para que se vayan en contra de Esteban VI, traicionando a Esteban VI, le lanzan el pueblo encima para que lo arrastren, lo ahorquen y bueno, en fin. Entonces, después de Esteban VI, entonces Agiltrude y Lamberto nombran papa al papa romano, se llama así Romano. No hay un Romano II, solamente el papa Romano, lo nombran y dura papa 3 meses y muere en extrañas circunstancias. Entonces, después de esos 3 meses de Romano, nombran otro papa, que es el papa Teodoro II. El papa Teodoro II dura en el papado 20 días y también muere en extrañas circunstancias. Y después de ese Teodoro II nombran a Juan X. Juan X dura un poquito más, dura 2 años, entonces ya a este le fue mejor. Pero finalmente termina muriéndose Lamberto de Spoleto, es decir, se murió este Spoleto, y al morir Spoleto, entonces aparece otra familia muy importante dentro de Roma, que son los Teofilactos. Los Teofilactos. Los Teofilactos, que también se llaman los Túsculos, de los cuales hablaremos en la próxima clase. Aquí les dejo un poquito, un adelanto de lo que vimos. Bueno, es como una especie de fase ahí entre lo que vimos hoy y lo que veremos en la siguiente clase, que se llamará la era de la pornocracia. Hoy vimos la noche del papado. Qué lista de nombres y de asesinatos. Wow. Listo. Bueno, déjenme un segundo, voy a suspender la grabación, conversamos un rato y cerramos.